Muy buenas noches, hermanos, primos, compadres y todo lo que tenga que ver. Bueno, estamos en un podcast más del Ministerio Cristiano Jóvenes Radicales, ¿verdad? ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Ay, bueno. Somos pocos, pero definidos. Determinados. Bueno, bienvenido a cada uno de ustedes que nos ven por este medio, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estar una vez más acá con ustedes, pues queriendo compartir siempre el mensaje del Evangelio, el mensaje que nuestro Señor nos dejó. Y pues quiero presentar, antes de iniciar, pues presentar aquí a nuestros ingenieros, geopolíticos. Tenemos a Kevin Cornejo, ¿verdad? Que nos visita desde Canadá, ¿verdad? Dios bendiga. Siempre un gusto tener este espacio. Una vez más, ¿verdad? Y tenemos, ¿quién sos vos? Un estudiante, ¿verdad? De la universidad. De la Universidad de Salvador. Los nazis, comúnmente conocidos, ¿verdad? Yo me recuerdo cómo era esa universidad antes, ¿no? Y te acordás vos, sí, que toda llena de bombas, de balas, todo un montón de hoyos. Yo cuando estudié ahí le llamaban el gallinero, porque las aulas eran como de lámina, como que eran gallinas. Estábamos ahí metidos con un calor, pero terrible, ¿verdad? Pero tu nombre es, amigo. Dale. Matthew Alexander Chavarría, ¿verdad? Bienvenido a este podcast, pues, que queremos hablar esta noche, ¿verdad? El tema que nos trae esta noche, pues, es el globalismo mundial, en el cual, pues, estamos viendo muchos sucesos últimamente, pero antes de iniciar, pues, quisiera compartir una cita bíblica, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 22, verso 22. Les dijo, o sea, Jesús, ¿verdad? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este texto es bien corto, pero es profundo. Aquí hay una relación entre lo político y lo religioso, ¿verdad? Porque a Jesús siempre se le quiso involucrar muchas veces como en una revolución, lo que esperaba Israel. Israel esperaba un Mesías guerrero, un tipo como David, Sansón, no sé, alguien así que los liberara del yugo. Pero Jesús no hizo ese tipo de revolución como muchos hicieron en la historia, ¿verdad? Sino que era un Jesús más poderoso que aún ese pensamiento que se movía en aquel tiempo. Entonces todos siempre preguntaban, ¿nos vas a liberar del poder político, verdad? Porque estaban sometidos a Roma, ¿verdad? Sí. Y siempre como que hemos visto a través de la historia que siempre hay una mezcla entre lo político y lo religioso. Y hace poco compartimos un ¿cómo se llama? Un foro, ¿verdad? Donde se hablaba de que no puede haber una separación de ambas partes. O sea, como que algo está escrito así, ¿verdad? Que, o sea, van pegados y ya viene de paquete y no puedes hacer política si no hay religión y no puedes hacer religión si no hay política. Entonces, hoy vemos, cada vez que alguien se promueve a unas elecciones, siempre tiene que hablar de Dios. Siempre tiene que basarse en una creencia religiosa. Y yo quisiera iniciar con la primera pregunta y preguntarles, caballeros que están aquí, ¿estamos, un mundo unido, pero sin Dios? ¿Podríamos pensar así o podríamos decir, no, estamos unidos y con Dios? ¿O estamos unidos, pero estamos sin Dios? ¿Qué podrían decirme ustedes de eso, de esta frase?
Bueno, yo solo quizás para abonar a lo que decías previo a la pregunta, ¿verdad? Siempre ha existido esta idea de que como cristianos no tenemos que relacionarnos con la política. Siempre los cristianos cuando hablan de política o se relacionan con temas que tienen que ver con la política, siempre son vistos mal y dicen, no, es que los cristianos o la iglesia no tendría que involucrarse con temas políticos, o la iglesia no tendría que hablar solo de Jesús, o solo tendría que andar ganando almas, pero también el cristiano tiene que tener conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo, de las ideologías que se están vendiendo en el mundo, de los movimientos que hay en el mundo, porque de alguna forma, como decías, esta política va a afectar a la iglesia. Tanto lo que la iglesia también promueve, que debería de afectar externamente al mundo de forma positiva, la política también nos afecta de forma negativa muchas veces, porque es ahí donde se toman las decisiones, ¿verdad? Porque la iglesia, nos guste o no, vive bajo un sistema político, está inmersa en un sistema político, económico, social, cultural, y todas esas cosas nos van a afectar como cristianos, y por eso los cristianos tienen que tener el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo, sobre la política y sobre todas estas facetas que he mencionado. Esto de la separación de la política con la religión tiene que ver mucho con la Edad Media, obviamente, ¿verdad? Con la separación que promulgaron en la reforma, que el Estado debería estar separado de la religión, pero eso es harina de otro costado. Siento yo que ese tema tiene mucho que ver con cómo la iglesia manejó el tema político en aquellos siglos que era el oscurantismo, ¿verdad? 12 siglos. Que ahora no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso los cristianos ahora sí tenemos que involucrarnos. Incluso deberíamos de tener dirigentes o personas que aspiren a la política. Pero me estás dando a entender que porque se pensaba que era pecado. Sí. Ser cristiano y meterse en la política. Sí. Pero entonces me estás diciendo hoy, o sea, contradiciendo a los cristianos del pasado, hoy no es pecado. No estoy contradiciendo a los cristianos del pasado. Yo creo que los reformadores, porque la iglesia, el sistema religioso estaba deformado en aquel entonces y no tenían las intenciones de que el pueblo tuviera una evolución positiva, digamos, ya sea social, religiosa y política, económica también, sino que la religión quería subyugar al pueblo, era un control total de todas las facetas de la sociedad. Entonces, obviamente eso tenía otras intenciones y otras maquinaciones que sí eran pecaminosas. Lo que digo ahora es que nosotros tenemos, o deberíamos de tener otras intenciones diferentes. Nosotros deberíamos de aspirar a la política, pero no con una intención de subyugar al pueblo, sino al contrario, ¿verdad? Sino que llevar los valores de Cristo a la sociedad. Y ahí hay una línea bien cortita, porque considero que cuando, según he escuchado, o sea, yo no he estado en una cúpula así de poder, ¿verdad? Te corrompe. Político, y parecía que las personas que ya están ahí como que, o sea, ya te quieren comprar. Porque el poder corrompe. Exacto, entonces viene y tal vez quizás decir, ¿verdad? Aunque sea un poquito, ¿verdad? Ya como que después no te conformas y quieres más, ¿verdad? Y ya te van como comprando prácticamente. Pero se supone que como cristianos deberíamos aprender a ver estos ejemplos de que no cometamos el mismo error. Eso es lo que yo te llevo a captar, Sí, no sé si me corregí ahí, que no cometamos el mismo error, porque estos sí se mezclaron, se permitieron. Se nutrieron de eso. Y o sea, ya teniendo el poder no querían soltar el poder. Y tuvimos un mal resultado de eso. Es lo que no deberíamos de volver a caer. ¿Verdad? Sí, buen punto. Eso. Pero, correspondiendo a la pregunta, yo creo que todos, de alguna forma, aspiramos de forma cristiana, digamos, cuando vemos
el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando la Biblia dice que los cristianos eran unidos, que estaban en unanimidad, Sí. que vendían sus cosas, sus pertenencias, y vemos como que todo fuese una vida maravillosa, un mundo maravilloso, y yo creo que Sin errores. que deberíamos de aspirar a eso, no está mal, ¿verdad? No está y aspiramos a que el mundo sea unido, como decías, un mundo unido, ¿verdad? Pero si está ahí plasmado en la Biblia, entonces pareciera que esa pequeña comunidad vivió ese Rol, aunque Es- vivía dentro de un sistema que los tenía subyugados, ¿verdad? ajá, que era el Imperio Romano. Pero la iglesia sí lo vivía, pero no lo vivía de la mano de la política. Pero sí no está mal que anhelemos que el mundo esté unido. O sea, sería genial de que las naciones se amen, que tuvieran tratados de hermandad, que tuviéramos apoyo económico de países más poderosos, ¿verdad? Sin intenciones de tintes de otra índole. Que tuviéramos apoyo en cultural, ¿verdad? Que esas sociedades que son más avanzadas que la nuestra, por ejemplo, en temas culturales como la música, como el arte, como el drama, pudieran traernos quizás artistas que podrían enseñarle a personas aquí que este país no tiene ese desarrollo todavía artístico, nos pudieran enseñar arte, ¿verdad? Poder actuar, tener telenovelas salvadoreñas, ¿por qué no? Sí. O películas más de Crear un chapulín colorado. ¿por qué aquí. no, verdad? O tener un tema un poco más cultural nuestro, ¿verdad? Poder exteriorizar El Salvador y mostrar lo que nosotros no solo somos pandillas, o que no solo somos cosas negativas, o que no solo tenemos un historial de guerra de 12 años y después, previo a eso, gobiernos corruptos de militares, ¿verdad? Que nunca soltaron el poder. Sí. Sino que ahora queremos ser una sociedad que quiere evolucionar a algo positivo. Te oíste, siento yo, no sé si corregir, algo utópico. Sí, pues sí. Es una utopía. Es por lo que te digo yo. Sería lindo aspirar a eso, porque la pregunta es un mundo unido, pero sin Dios. Sería lindo, pero sabemos que cuando el ser humano interviene ya en la ideología, cuando el ser humano interviene ya en las ideas, ahí se corrompe el deseo, las buenas intenciones de unificar todo. Ajá, pero yo quiero escuchar a Matthew. Pero vos crees, Matthew, ¿puede el mundo estar unido y sin Dios? Bueno, antes de responder la pregunta, primero me gustaría dar un contexto histórico, ¿verdad? De los conceptos principales que estamos abordando. Entre ellos está la globalización. ¿Qué entendemos por globalización? También tenemos el concepto de cristianismo y el concepto de geopolítica. O sea, son conceptos muy profundos si los vamos a abordar desde un punto de vista científico, filosófico, politológico o de la rama científica. Antropológico también. Antropológico. Y como previamente mencionaba ahí el hermano Kevin, la política está muy vinculada con la religión y desde un punto de vista histórico y de cultura general, el momento histórico en el que se asocia la vinculación entre la política y la religión es la Edad Media, principalmente el poderío católico, como el poderío católico tenía influencia en la política y se movían millones en la iglesia y en la organización religiosa de ese tiempo. Entonces, siempre se le ha dotado de un carácter negativo a este vínculo entre la política y la religión, porque, bueno, sí hay argumentos contundentes para afirmar que la religión católica, por ejemplo, empleó de una forma negativa su poder, indirectamente, como que apoyó ciertas masacres de los imperios colonizadores, y quizá el punto en el que uno más se puede centrar es precisamente en la colonización de América, cómo se asocia principalmente con Cristóbal Colón y cómo la Iglesia Católica se puso al servicio de la corona española para justificar de forma indirecta las masacres que se le hicieron a los indígenas. Bueno, pues esta información se puede encontrar fácilmente en el libro de Las Venas Abiertas de América, ¿verdad? Entonces, la connotación que tiene la religión con la política
comúnmente es negativa. Y se ha llegado a concluir, conforme a lo que ha dialogado ustedes. Pero vaya, disculpa que te interrumpa, pero los conceptos, los dos, están bien. La política y el cristianismo, cada concepto está definido conforme a como cada quien lo quiera intervenir o interpretar. Pero siento que nosotros somos los seres humanos, somos los que corrompemos los conceptos. Es lo que decía yo, o sea, nosotros podríamos tener el ideal de la unificación y de la globalización para términos, digamos, económicos, de que vamos a apoyarnos unos con otros, vamos a hacer este tratado, por ejemplo, el tratado de libre comercio que tiene Estados Unidos con Centroamérica, pero bajo de eso, cuando el ser humano interviene bajo de eso, hay otras intenciones que ya no son de apoyo económico para los países de Centroamérica, sino más bien para subyugar a Centroamérica a un sistema ya norteamericano que de por sí nosotros nos llaman el patio de ellos. Sí. Entonces, de por sí nos ven de forma peyorativa, nos llaman como latinos, nos ven como sirvientes, como que son nuestros amos. Nuestros connacionales miran hacia allá, son tratados mal, son tratados como presos, como asesinos, como reos, y son deportados, que eso también hay que ahondar muy bien, sí, porque ¿por qué se van para allá, verdad? ¿De quién es la culpa? Si es de ellos o nosotros, ¿va? Porque yo diría, si El Salvador estaría bien y si los países de Centroamérica estarían también y si no hubiéramos tenido este historial de gobernantes corruptos, los salvadoreños y los centroamericanos no tendrían por qué emigrar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a lo que decía Matthew, en la época colonial, o nos vamos más atrás, encontramos una América o un continente americano en el cual vivían indígenas. Y volvemos a la pregunta, ¿vivían con Dios o sin Dios? Eran comunidades que habían gobernantes, reyes, ¿verdad? Habían súbditos, pero tenían también otro tipo de dioses. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿podemos vivir con Dios o sin Dios en este mundo? No, nosotros sabemos como cristianos que no podemos dar ni un paso sin Dios. No podíamos promover los ideales cristianos pero ¿será sin Dios. ¿Será que por eso que el sistema viene y establece ciertos factores o parámetros y ahora, como no pone a Dios, o sea... No, es que sí lo pone. Pero no, pero superficialmente. Sí. Pero ya en la práctica no pone a Dios. No. ¿Será que O otro creeríamos, Dios. o creeríamos que por eso las cosas no funcionan? Bueno, lo siguiendo, ¿verdad? Con lo que estaba abordando. Y antes de responder la pregunta, quisiera como que tirar un poco de veneno, ¿verdad? Porque muchas veces se asocia que la gestión de la política unida con la religión es negativa, pero muy poco se habla, por ejemplo, de los estados laicos sin religión alguna, predominantes ateos, y cómo gestionan la política. Y el caso que muchas veces se esconde precisamente por estas políticas predominantes de izquierda es la Unión Soviética, y cómo empleaba un Estado laico partiendo de las posturas marxistas, principalmente desde una perspectiva atea, y uno pensaría que la política, al tener una connotación laica, o sea que la religión no sea el centro, se van a gestionar bien las cosas. Van a funcionar. Va a funcionar, vamos a convivir con mayor armonía, con mayor paz, con mayor seguridad, pero la Unión Soviética se caracterizó en gran manera por las masacres que realizó a los países satélites comúnmente conocidos que estaban subyugados a la Unión Soviética. El más como que sale a relucir y que todavía está teniendo... Todavía vemos vestigios de todo ese control que quería tener la URSS, ¿verdad? Todavía tiene muchos problemas en Ucrania, y en Ucrania se llevaron grandes masacres. Entonces me parece bien contradictorio hablar que la política y la religión no se llevan de la mano, pero cuando se implementa una política laica, nada garantiza que las cosas van a salir bien, nada garantiza de que no van a ocurrir masacres.
Entonces esa perspectiva histórica como que la intentamos ocultar por como defender las posturas marxistas, defender las posturas comunistas, etc. Ya retomando el punto de vista el punto de vista histórico y como responder a la pregunta si podemos vivir de forma fraterna sin tener a Dios en cuenta, yo me fundamento en el libro de Byung-Chul Han, que se llama La Sociedad del Cansancio. Es un libro, yo diría que fácil de acceder a él, no es muy caro y no tiene tantas páginas. Entonces, él aquí nos explica un poco desde su perspectiva filosófica, porque él es un filósofo, qué es esto de la globalización. Y nos remontamos a la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, donde los principales actores y en principal oposición era, por un lado, el bloque capitalista de Estados Unidos y por otro lado, el bloque comunista de la Unión Soviética. Entonces, estos dos estaban en constante lucha para ver qué sistema económico y político ganaba, qué sistema económico y político estaba por encima del otro. Hicieron la famosa carrera espacial, y bueno, tenían su competencia económica, a ver quién genera más ingresos. Y alianza, ¿qué países más se le aliaban en las ideologías? ¿Qué países se aliaban? ¿Qué países podían subyugar y explotar sus recursos? Sí. Si nos remontamos a América, Estados Unidos se fue más, dame a México, dame Centroamérica. a Argentina, dame a Centroamérica. Las guerras civiles que hubieron aquí en Centroamérica. Pero la Unión Soviética no se quedó brazos cruzados, o sea, cabal, implementaba, bueno, yo te agarro Venezuela, peleemos por las islas cubanas. Sí. Aquí en El Salvador se dio el conflicto armado. Entonces vemos que al final la Unión Soviética terminó cayendo y que el principal competidor de la propuesta estadounidense había decaído. Nadie se esperaba que la Unión Soviética iba a caer de una forma tan abrupta. Entonces, ¿qué nos queda? Ya no hay una competencia así de fuerte y con valores opuestos ante el imperio estadounidense. Entonces ya no tenemos esa bipolarización, ya no tenemos esos dos ejes que están en oposición, ahora solo tenemos uno. Y este uno, al tener los recursos y las herramientas, tiene la capacidad de expandir su cultura ya sin mayor conflicto, ya sin mayor problema. Ahí entra el concepto de la globalización, cuando el bloque estadounidense ya adquirió la capacidad de expandirse sin tener un rival que en todo momento lo esté incomodando. Aunque sabemos que actualmente China se podría asociar que es el rival de ideales, pero remontándonos un poco a lo que pasó en ese momento, en el cese de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a expandir su cultura. Y ahí entra ya la globalización desde una fundamentación occidental. Byung-Chul Han lo aborda, por ejemplo, que empezó como el sistema capitalista logró florecer, se universalizó el sistema capitalista y los países comunistas que se autoproclamaban se volvieron al fin y al cabo dependían de la economía capitalista. Entonces el sistema capitalista floreció y ya vemos que se inserta un concepto clave que es la productividad, cómo aprovechar el tiempo, cómo capitalizar dinero, cómo hacer de mi tiempo algo valioso y que en todo momento esté generando bienes, esté generando efectivo, esté generando ganancias. Entonces, ya si lo abordamos desde un punto de vista económico, hay una unificación, hay una globalización. O sea, el sistema capitalista ya es predominante y ya sabemos cómo funciona todo el papel de las empresas, el papel del famoso proletariado y el famoso burgués, y cómo la economía, gracias a esta expansión occidental, tomó un eje clave. Por ejemplo, previamente aquí en El Salvador, mucho antes de la guerra civil, había un claro vínculo entre la religión y la política, un vínculo económico, ¿verdad? Pero el Estado salvadoreño cada vez empezó a ser más laico y la iglesia ya no tuvo esa recaudación de dinero. Entonces, o ese poder. Ahora la principal recaudación económica se encontraba en las empresas y en esta globalización económica donde dependemos de las transnacionales y de las grandes empresas
que producen sus productos y los exportan acá. Y ya vemos una lógica económica donde el dinero, donde la producción capital es como el eje, el fundamento. Y ahí vemos que ya la religión, ya Dios llega a tener un papel más secundario, ya no llega a tener la misma importancia. Queda más desfasado. Entonces ahí ya desde ese planteamiento podemos asociar cómo nosotros, al categorizarnos, a definirnos como cristianos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son en dónde empleamos el tiempo. Uno puede hacer fácilmente el ejercicio si ¿a qué le dedico más mi día? Si a leer la Biblia, a hacer un planteamiento cristiano ahí, una reflexión, Devoción. o en intentar seguir en esta maquinaria de producción capital. Entonces bajo Pero ahí, Che, discúlpame que te interrumpa, recuerdo yo un poco acerca de Byung-Chul Han, que evoluciona de la sociedad del cansancio a la sociedad disciplinaria. Y ahora, lo que vemos ahora por esta sobresaturación de esta productividad, que la gente quiere ser productiva. La gente ya no quiere buscar a Dios, sino que quiere ser productiva. Sino que ahora ya no quiere estar empapada de Dios, sino que quiere evolucionar. Ahora ya quiere ser empresaria la gente, ¿no? Entonces pasan de esta sociedad del cansancio, donde somos explotados por alguien, por una empresa, por una transnacional, y ahora las personas son autoexplotadas, o sea, ellos mismos se explotan por esta saturación de productividad que quieren tener las personas. Eso tiene que ver con la globalización que menciona el libro, que tiene que ver con temas más económicos, pero versus a este tema de globalización emerge también el globalismo, ¿verdad? Que es muy diferente a la globalización, que es lo que imagino yo que es a lo que queremos llegar. Es bien brutal lo que ustedes acaban de decir, porque prácticamente vivimos en una sociedad que el enfoque, el mismo sistema, ¿verdad? O sea, te va empujando. Te empuja a alejarte de Dios. Exacto. O sea, no les conviene de este lado del sistema que vos estés muy involucrado en las cosas. O sea, como que también a la vez el aparato del sistema hace que involuntariamente, sin que te des cuenta, vos estés de este lado. Porque lo que acabas de decir hace un momento y me viene a la mente de que, o sea, la gente, por eso en estos días cuesta más evangelizar. Sí. Por eso cuesta que la gente más acepte a Cristo. Y más con estos aparatitos que tenemos, ¿verdad? Que ayuda más, que la gente se aleje más de la, digamos, podríamos llamar religión, ¿verdad? Pero dentro de la religión, o sea, están las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces aleja más a la gente en vez de acercarla más a Dios. Lo que pasa es que las redes sociales apoyan o abonan a esta comparatividad que a veces tenemos con la vida de otras personas, porque ahora la vida es pública. Ahora vos podés ver la vida de los demás y como nosotros publicamos fotos que estamos en tal lugar y aparentamos a veces una vida que a veces no es real y nos sentimos un poco mal porque no tenemos acceso. Sí, porque, por ejemplo, hoy la gente busca el famoso sueño americano. Es parte del sistema de capitalismo, globalismo. Y nosotros aquí en nuestro continente, pero en otros continentes buscan Alemania, por ejemplo, España, o sea, los Europa. Países, Italia, países desarrollados, ¿verdad? Entonces vivimos como que vivimos en esa situación y no nos damos cuenta que la situación, cómo se ha generalizado y cómo nos han llevado despacito, como el mensaje de la rana en la olla, ¿verdad? Que te van calentando poquito a poquito y cuando menos sentís ya estás cocinado. Sí. Pero, o sea, pero a lo que voy yo es que, o sea, lo que nos está llevando el sistema es cabal, llevarnos a un mundo sin Dios. Sin Dios. Porque y globalista. Entre menos esté Dios en nuestro mundo, o sea, más van a explotar. Eso es lo que quieren lograr. Más van a explotar porque cada uno de nosotros representa un interés económico. Y si te fijas,
mecánica ahora, por ejemplo, de anglosajona, de la religión, pues hablemos de la religión evangélica. El mecanismo ahora, la liturgia, como nosotros le llamamos, ahora solo se congregan los domingos. ¿Te fijas? Todas las iglesias que son mega iglesias en Estados Unidos, ya solo domingo. Si tú ves la iglesia Lakewood, solo hay cultos especiales domingo. Pero también no hay que dejar aparte, que quien por los 12 siglos que casi estuvo gobernando la iglesia católica, y a la vez este mismo sistema, y también se dejó la iglesia católica en su entonces manipular por este tipo de sistema que quería surgir en su momento, pero siempre era aplastado, y eran las reformas que hubieron, pero no pudieron surgir, porque la situación de Lutero no solo surgió para mí una cuestión divina, pero si lo vemos históricamente, sí fue divina, pero también hubo mano política, mano de príncipes, de reyes que querían la política. Exacto, que querían estos intereses, ¿verdad? O sea, pareciera que ya había un plan en el cual... Y es como actualmente, hay ideologías que quieren intervenir en lo judicial, y eso es lo que cultural. voy. O sea, por ejemplo, yo he escuchado el profesor jesuita, el doctor Valdés, ¿verdad? Que se mencionó en la conferencia, y se mencionaba que él mencionaba que la iglesia quería volver a esos principios de volver a retomar otra vez el Estado. Entonces, bueno, según la profecía, se va a lograr en un tiempo, ¿verdad? Pero el detalle está de que pienso yo que el mismo sistema también se agarra de la historia para meter miedo y decirle a la gente, ya no se vayan por aquí, porque miren todo lo que hicieron esos 12 siglos. Sí, es el mito que yo te digo, que los cristianos no tienen que intervenir. Caer en esa situación, sino que ser mejores a través de la historia, ¿verdad? Bueno, dale. Esta pregunta sobre si es posible la fraternidad y la unión sin Dios es un idealismo, y a mi parecer es completamente incompatible con la realidad. Y me voy al mismo concepto de la geografía política. La geografía política lo que aborda es la distribución de los territorios bajo intereses de poder. Y desde un análisis geopolítico histórico o incluso vigente en el presente, es completamente imposible asociar que va a florecer una globalización unificada, con paz, que todos se amen unos a otros, como diría yo, el sueño húmedo de los anarquistas. Sí, eso es utópico. Y me gustaría citar, por ejemplo, el caso de Panamá, de la Gran Colombia, y cómo Panamá no existía como un país soberano, sino es que se asociaba principalmente con Colombia. Colombia era lo que actualmente conocemos como Panamá, era parte de Colombia, y como Estados Unidos poco a poco fue metiendo sus narices para que Panamá se lograra independizar, y uno, si hiciera un análisis escueto, diría qué bueno para el uso del canal de Panamá, o sea, hablando de un interés siempre, ¿verdad? todo como ayuda de un país, de una potencia, todo tratado, toda asociación desde un punto de vista geográfico político de diferentes países siempre tiene un interés económico, donde uno va a ser el subyugado y el otro va a ser el que se aprovechará del recurso. O sea, no existe como una relación pura así en el sentido cristiano de amor, sino es que el fundamento de la geopolítica es lo económico, cómo aprovechar los recursos, cómo explotar los recursos de este país que tiene menor poderío militar que yo. Entonces, yo argumento que no hay forma de vivir en una paz globalizada sin Dios. Como yo digo, están estos postulados ateos de izquierda, como se les quiera decir, que afirman que un Estado laico sin religión alguna va a traer un gran beneficio al mundo. Se van a solucionar, como que si la religión fuera el principal
causante de la violencia de la criminalidad. Aunque uno pone Nietzsche. el opio de los pueblos es la religión. Y yo argumento, basándome en un famoso escritor, Jesús G. Maestro, él tiene un canal de YouTube, se puede buscar fácilmente, que la implementación de reformas políticas solo trae más problemas. O sea, postular mi nueva política, porque muchas veces se piensa, hey, voy a crear un nuevo sistema. Un nuevo sistema que beneficie a todos y todos vamos a vivir en completa armonía, el sueño frustrado de los marxistas. Implementar una política solo trae más problemas y no hay una política así como esta es la perfecta. Todo planteamiento Sí, no hay sistema perfecto. traerá, sí, soluciones, como por ejemplo ha ocurrido con la economía argentina, pero también traerá sus respectivos problemas. Entonces, así ahí concluiría yo mi respuesta. Sí, está bien. Y con esta vamos a finalizar. Tenía 4 preguntas, pero solo la primera casi nos fuimos. Pero tengo la segunda pregunta. ¿Estamos intentando alcanzar la unidad global dejando a Dios fuera del centro como ocurrió en Babel? ¿Se estará levantando algún sistema de Babel como ocurrió en aquellos tiempos? Yo creo que vamos, de hecho, o sea, los que conocemos un poco de profecía también tendríamos que llegar a la conclusión de que a eso nos va a llevar el mundo poco a poco bajo la plataforma Nos está llevando del anticristo, ¿verdad? Sí. El globalismo, ahorita estamos concentrados, o hemos estado hablando más que de globalización, pero hoy estamos más, porque la globalización es, como decía Matthew, un país queriendo intervenir sobre otro. Pero el globalismo es instituciones que no tienen rostro. Exacto. Que no tienen, soy Estados Unidos, soy Rusia, soy China, sino que son instituciones que son manejadas por personajes a los que no tienen aparentemente rostro. Como BlackRock, por ejemplo. Que quieren intervenir en los países. No, y intervienen. Intervienen y la gente ni se da cuenta. A esta gente, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos lo eligió Estados Unidos. Las personas que viven en Estados Unidos, las personas que tienen ID en Estados Unidos. El presidente de El Salvador fue elegido por los salvadoreños. Pero a estas personas, ¿quién los elige? No son personas que han sido elegidas por algún evento político popular, ¿verdad? Que la gente los haya puesto ahí, o que una corte de un país lo haya elegido, o que hayan emergido por una ley nacional. No, son instituciones que han emergido y que son comandadas por personas que tienen el poder económico para mover las masas, para mover, por ejemplo, canales de televisión completos, un noticiero en donde pueden destruir la imagen de una persona, las redes sociales, que pueden mover ideologías mejor que las que podría mover un partido de política, como podríamos decir la izquierda de El Salvador. No tienen el poder suficiente para mover una ideología. Ya ni siquiera son elegibles, ¿verdad? Ahora apenas quedan 4 diputados. Pero estas instituciones sí tienen el poder económico para mover masas y están enviando dinero al país de El Salvador, para los países de Centroamérica, para los países menos desarrollados, para que nuestras sociedades culturalmente empiecen a decaer en ideologías que van en contra de los ideales cristianos. Como lo que sucedió ayer, yo digo, ¿de dónde sale el capital? ¿De dónde sale la ayuda? Y cuando uno indaga, hay entidades externas a nuestro país, hablan otro idioma, no saben la realidad de nuestra situación, la delincuencia que hubo acá, pero están mandando dinero para que se levanten este tipo de cosas, como lo que vimos hace poco, es un montón, 40 estudiantes, ¿verdad?, queriendo levantar una nueva pandilla, Mara, y yo digo, o sea, ¿estará una entidad atrás queriendo...? No, o al contrario, ¿qué dice estas entidades supranacionales? ¿Qué dicen? No, les están violando los derechos humanos, déjenlos. Y no viven aquí. No viven aquí. No viven a la vuelta. No tendrían por qué opinar si el gobierno de El Salvador o las leyes de El Salvador están... O nunca han venido aquí. No han lidiado con el problema. Exacto, con el problema. No han pasado años de... Como esta gente que vivía en lugares bien terribles, oscuros, conflictivos,
donde vos salías y te decían y te paraban y te pedían hasta tu documento como que eran policías. Y nosotros decir esto no es que seamos pro gobierno y que el gobierno nos haya... No, claro. O que esté financiando este medio, exacto, porque nosotros apenas... Sí, estamos viendo la realidad. Eso es lo que... Y cómo nos afecta como cristianos, como sociedad, como cultura, como jóvenes, como todo lo que tenga que ver con el ser humano, nos afecta en cierta manera. Bueno, creo que vamos a llegar hasta aquí, hermanos, porque el tiempo pues nos apresuró. Hay mucho que hablar aquí con respecto a esto de la geopolítica, porque pues como decía al principio el hermano Kevin, se ha vendido que el cristiano no debe meterse en política, pero en realidad debemos conocer mucho de la política para no ser engañados. Pues Jesús no se pronunció como un político y quiero ser el César o quiero ser el propulsor, quiero ser el no sé qué, ¿verdad? De Roma, pero sí nos dijo que estuviéramos alerta, que estuviéramos siempre pendientes de todo ese tipo de movimientos, porque queramos o no queramos, la política cambia nuestra vida, afecta nuestra vida, sea quien esté al frente, pues. Entonces, gracias, hermanos, por compartir aquí con mi persona, ¿verdad? Me gustaría una segunda parte porque hay mucho que hablar todavía y pues... De todo lo que implica la geopolítica. Sí, Y bueno, ahorita solo tratamos conceptos, no nos hemos ido a realidades, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, o sea, en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido, siempre volviendo a la cuestión globalismo, ¿verdad? Y la religión, o sea, ¿dónde están ahí los cristianos de esos lugares? ¿O cuál es la religión que comúnmente se conoce los ortodoxos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su papel, verdad? Y todo eso tiene que ver, ¿verdad? O fueron opacados, o sea, yo he sabido que hasta hubieron persecuciones, quemaron iglesias y toda la cuestión. Y también ahí en la Franja de Gaza. O sea, hay mucho que hablar. Por ejemplo, dicen los judíos y los cristianos, pero los cristianos de ahí son perseguidos. Ahora, ¿qué tipo de cristianos son también? Son bautistas, católicos, pentecostales. O sea, hay tanto que hablar aquí, ¿va? Pero bueno, gracias por acompañarnos y pues pasen buenas noches. Buenas noches. Les bendiga.